Bueno, acuérdense de cómo estábamos. En el año 970 ocurre algo de una importancia enorme, y es que se muere Fernán González, conde de Castilla, el último superviviente de Simancas. Fernán González, que fue de hecho el primer conde independiente de Castilla. Su figura, si usted ha seguido este espacio, nos ha venido acompañando insistentemente en los últimos capítulos. Guerrero feroz, político agresivo, caudillo implacable. Bueno será detenerse ahora para observar más de cerca a este hombre que iba a dejar una huella decisiva en la historia de España. Una figura compleja, Fernán González, traidor a sus reyes, otras tantas veces se jugó la vida por ellos. Aliado de Pamplona por sangre e intereses, terminó haciendo la guerra a los reyes navarros, para reconciliarse inmediatamente después. Enemigo encarnizado de Córdoba, no por eso dejó de enviar embajadas al califa cuando la situación lo hizo necesario. En los años anteriores habíamos visto a los condes tomando partido por un rey o por un pretendiente en tiempos de querellas dinásticas, pero lo de Fernán es distinto. Tan pronto le vemos apoyando a un monarca como conspirando contra ese mismo rey. Y es que en realidad todas esas contradicciones se explican por una sola causa: la voluntad de poder de este caballero, que no exageraremos si calificamos como férrea, porque Fernán era realmente un hombre de hierro. Fernán González había nacido en 910 en el castillo de Lara. La familia de Lara se había convertido en uno de los grandes linajes del reino de León. Desde unos años atrás, el título de conde de Castilla ya se transmitía, de hecho, en el interior de esta familia. El padre de Fernán, Gonzalo, fue conde de Castilla, su tío Nuño también. Fernán obtuvo el condado cuando murió Nuño, después de un breve gobierno de los Ansúrez. Bueno, desde los 19 años, Fernán era conde del Alfoz de Lara, es decir, del señorío familiar. 2 años después le dieron el gobierno de los condados de Burgos, Lara, Lantarón, Cerezo y Álava. Y al año siguiente ya aparece por primera vez en los documentos como conde de Castilla. Es 932. Estamos hablando de un joven de 22 años, una carrera espectacular. En este momento Castilla es solo una denominación jurisdiccional. No corresponde a un territorio fijo y determinado, sino que se atribuye vagamente a la frontera oriental del reino. Pero será Fernán quien le atribuya una unidad territorial al paso del enorme crecimiento que Castilla experimenta en estos años. Son años de guerra contra el moro. Recordemos algunas de las fechas que ya hemos contado aquí. Madrid en 932, Osma y San Esteban de Gormaz en 933 y 934, conflictos continuos en la frontera castellana hacia 936. En uno de ellos murió el hermano de Fernán, Ramiro. Simancas, por también otro ejemplo, 939. Pues Fernán participa en todas y cada una de estas batallas. Después de Simancas, el territorio castellano baja hasta Sepúlveda y Riaza. Unido todo él bajo un solo mando, el de Fernán. Castilla adquiere por primera vez un perfil territorial perfectamente definido. Por eso se considera a Fernán González como el fundador de la identidad castellana. Hay que decir que Fernán González fue una creación del rey Ramiro II, porque él fue quien convirtió a aquel mozalbete, que entonces tenía poco más de 20 años, en conde de Castilla, como lo había sido su padre, Gonzalo Fernández. Y sobre todo, el rey Ramiro fue también quien otorgó a Fernán anchísimos poderes en la zona oriental del reino, que era la más expuesta al enemigo y la más endurecida por la lucha con el Islam. La decisión del rey de Ramiro era enteramente lógica desde el punto de vista estratégico y político, para frenar las recurrentes aceifas moras en tierras castellanas, para pilotar la repoblación, para asentar la autoridad del reino en aquellas tierras lejanas de la capital. Era aconsejable delegar el poder en una sola persona, y esa persona era Fernán. Para orientarnos adecuadamente en este escenario político, no vendrá mal recordar cómo estaba el mapa de la influencia condal en el centro de la España cristiana. En tiempos de Fernán, el condado de Castilla es una ancha franja vertical que ocupa en línea recta, de norte a sur, desde la actual Cantabria hasta el noreste de Segovia y el oeste de Soria, ocupando ocasionalmente parte de lo que hoy es Álava. Al oeste de esa franja y de norte a sur tenemos el condado de Saldaña, el de los Banu Gómez, es que con tantos Banus, que ocupa desde el sur de Cantabria hasta el sur de Palencia. Junto a él, al oeste, el condado de Cea, sobre el río que sirve de límite oriental a León.
Más al sur y hasta tierras de Valladolid y Segovia está el condado de Monzón, regido por los Ansúrez. El de Castilla, en términos de dignidad y nobleza, no es más importante que los otros condados. El de Saldaña, por ejemplo, va a protagonizar una expansión muy notable, y el de Monzón, regido por los Ansúrez, va a ser decisivo en las luchas de poder. Pero de todos estos grandes condes, Fernán González será el más tenaz en la afirmación de su propio poder. Para un hombre ambicioso, la situación en realidad era un callejón sin salida, taponado en el sur y en el este por el califato, taponado también hacia el oeste por sus vecinos de Saldaña y Monzón. Bueno, Castilla ya no podía crecer más. Un hombre de temperamento más apacible se hubiera contentado con administrar tranquilamente lo ganado hasta entonces. Pero es que un hombre apacible no habría conquistado lo que Fernán conquistó. Y como Fernán era cualquier cosa menos un hombre de carácter apacible, nuestro protagonista comenzó a moverse para ampliar su poder. Ese es el contexto que explica a partir de esta fecha los continuos movimientos de afirmación del conde de Castilla frente a la corona. En la cumbre de su energía, Fernán busca alianzas políticas fuera del reino y se casa con una hermana del rey de Pamplona, Sancha Sánchez. Al mismo tiempo conspira para romper el tapón de sus territorios hacia el oeste, donde mandaban los Ansúrez de Monzón. Cuando Ramiro II ponga a Fernán en su sitio y le ajuste las cuentas, el conde castellano entregará a su hija Urraca para que se case con el heredero de León, Ordoño. Pero al mismo tiempo buscará contactos con el califato para poner las tierras de Castilla a salvo de las agresiones cordobesas. Esta era la posición de Fernán. Y bueno, es posible que en un paisaje político menos convulso, con un rey enérgico en León, como lo fue Ramiro, como lo fue Ordoño III, pues Fernán se hubiera contentado con ciertos movimientos entre bambalinas. Pero la muerte de Ordoño III sumió al reino en un caos fenomenal. Todos esos jaleos que hemos contado aquí estos últimos días, con las querellas entre Sancho el Gordo y Ordoño el Malo, para Fernán fueron otras tantas oportunidades para cimentar su poder. A veces perdió, como cuando terminó preso del rey de Pamplona, pero a veces ganó, como cuando ya en 965 se vio dueño y señor de un territorio sobre el que la corona leonesa había dejado de ejercer el menor control. La de Fernán González es, en fin, la historia de una ambición. En esa crónica hay que incluir los capítulos de sus enredos con la omnipresente doña Toda, su suegra, y también los matrimonios de las hijas de Fernán. Urraca, la que se casó con Ordoño III, desposaría sucesivamente a Ordoño IV y a Sancho Garcés II de Pamplona. Su otra hija, Nuña, se casó con Gómez Díaz, el heredero del condado de Saldaña, ligando así su linaje con el de los Banu Gómez. El propio Fernán, muerta Sancha, se casaría con otra princesa de Pamplona, esta vez no hermana, sino hija de Sancho I Garcés, Urraca Díaz. En fin, cuando Fernán murió en 970, Castilla era otra. Más precisamente, Castilla era él, Castilla era Fernán. A partir de Fernán González, la historia de Castilla hay que contarla de manera singularizada. Un hijo suyo, García, heredaba el condado. Mientras tanto, la cultura popular empezaba a tejer la leyenda que acabaría dando lugar al poema de Fernán González. Un relato épico en verso que no es de gran utilidad como guía de acontecimientos históricos porque contiene muchísimos errores, pero que tiene un valor excepcional para la historia de la cultura. De aquel poema proviene el sobrenombre de Fernán, el Buen Conde. Y se preguntará usted, ¿buen conde Fernán? Bueno, ¿cómo que bueno? Bueno, eso es opinable. En todo caso, de lo que no hay duda es de que sin este enorme personaje la historia habría sido otra.